Ya, pero que aparte de ser anormales expresábamos una emoción. Exacto, muy bien, Diego, eso es exactamente la Ya, expresión. entonces eso es lo que estaba intentando hacer, estaba haciendo figuras que expresen algo, que sean como, que no sean normales, porque por ejemplo una raya así ya te indica incomodidad, te indica angustia, el piso no es el típico cuadrado, sino es algo más. Ya verás, en este punto, el personaje lo que va a manejar en el conflicto es el suicidio. Ya, Entonces, tenemos que el manejar suicidio algo tiene así. una carga de muchas cosas, pero lo que más quiere ver es que las ganas de este mar de suicidarse. Ya, si has visto el cuadro El Grito, ese es full Sí. expresionista. Claro, Algo así, totalmente. creo que habla mucho del suicidio eso. Ya, entonces, creo que es lo que habrá que construir el Ajá, suicidio. claro, y hay que construir un diseño mejor de las casas porque tener muy claro, no tenía muy claro qué expresión querías decir, entonces hay que manejarnos con algo que se repita, por ejemplo, algún símbolo, algo que se repita. La expresión es una derivación de una patología social que tiene depresión, estrés y... Depresión y estrés, básicamente. Se puedes manejar las dos cosas. Ajá. ¿Ya? La depresión es full triste, es tristeza total. Y como decías de consumismo, quería que hayan cosas que se repiten, no sé, que Ya, todas sí. las casas terminen Ok, de sí. la misma manera. alguna Ya cosa verás, así. lo que estábamos planteando con el cash y lo que pueden hacer es prestarme el estudio todo el sábado. Y como es un sinfín negro, podemos crear, yo sí decía, 2 locales acá, una acá y una acá. todo el sábado. El asunto es que ya fui a El averiguar. expresionismo es del viernes. Ah, puta. No, igual el viernes no, solo ensayo. Habría que hablar para Carlos, los ensayos. Todo el la viernes cosa es puedo estar. que el problema es cómo hacemos esto en grande, ¿verdad? El problema son los materiales. Yo ya fui a averiguar cuánto nos costara. Porque esto yo hice con el pan cocoa, no sé qué se llama. ¿Qué Y es eso? es un cartón que es medio duro. Ya. Y yo creo que en grande sí resistiría. Si se dobla un poco no importa porque nos va a dar esa sensación de... Ya, chévere. ¿Cuánto bacán. cuesta esa mamarracha? Esa mamarrachada es un poco cara. Un poco, bastante. Un poco bastante. A ver. Y luego la pintura. El pliego creo que vale 4.50. Hijo de puta, va a ser el carazo, weón. Ajá. ¿Cómo es que se llama ese? O sea, cocoa. chuta, ¿con cuánto Cartón nos pan podrá- cocoa. Pan con cocoa. Unos, vienen unos. Esto lo que estoy haciendo se llama naturalismo. Cocoa. Ese es el problema. ¿Cómo es el pan cocoa? ¿Cómo es que cuesta? 4 el pliego. Es que 4.50 el pliego. 60 por un metro, creo. 4.50 el pliego. Por un metro. Algo así me dijo. 60 A ver, por para armarte uno de esos, ¿cuántos necesitarás? Unos 3, 6, 9. 9. Para una casa. No, para una casa unos 4. ¿En serio? Sí, porque si mide 1 metro con 2 metros está fresco. Y 60 y 60 ya. El metro, entonces no el pliego. Pero no sé. El metro cuadrado. Tal vez si haya Metro cuadrado. otra forma, pensaba en cartón también. $80, loco, en todo eso. Cartón. O sea, sí podemos hacerlo con cartón. Y el cartón podemos conseguir, si vamos de mercado en mercado comprándoles en centavos, nos conseguimos un caganá. Ajá, ¿Y por qué no hacemos con tela? Pero es que el cartón no tiene medida y... con telas, creo. Pero el cartón solo lo Con telas grapas, tenemos que loco, hacer y estructura, haces ¿verdad? Una estructura con pedazos de madera o algo. Y cubrimos con tela. Pero va a ser más difícil pintar, ¿no? O sea, el cartón a mí me parece buena idea porque nos podemos conseguir full cartón fácil y solo le grapamos y Sí, creamos creo que lo estructuras, del cartón cortamos. es chévere porque va del consumismo, no sé, me parece bastante industrial, eso puede funcionar del cartón. Yo creo que sí, Es hay más que probar. barato. 16 por 5 catch, producción 80. 6 por 5, 30, 5 por 5, 80. $80 El problema es si cómo quieres hacer. unimos los cartones, hay que encontrar también Experimentando. un método para Una unir. grapa. Grapa y bajando. Ya, ¿y qué me No iba a coge decir? poco. Ya, eso en cuanto a las construcciones. Y en cuanto al vestuario, vi tu lista y es muy complicado conseguir todos esos vestuarios, pero yo estaba pensando en una alternativa. Así medio del tono que va al escenario. Yo decía, ¿por qué no los vestimos a los extras con vestuarios de cartón pintados, ¿me entiendes? Si has visto cómo hacer una estructura, ¿Cómo es la propaganda? como una proposición Esa propaganda que sale de cartón. salen de madre, cartón sí, vestidos, de y lo que solitario, sería pues. bien acá porque les ponemos el cartón y ya está pintado, qué sé yo, en un cartón está pintado Claro. traje de policía, en otro está de cura y entonces Sí, así. verdad. Y sin Y te ahorras los rostro, trajes, ¿no? y te ahorras Y los encima trajes, casi y ahí es una puedes- propuesta que se va a ver Se va a chévere. Encima casi que podríamos en los mismos cartones poner telas que continúen lo que Va a parecer animación, ve. Para que parezca que no tiene cabeza y de una vez lo construimos con cartón, ¿cachai? O ¿sabes? Puedes poner una cabeza, una X en la cabeza, una calavera en la cabeza que represente muerte o algo así, para no sacarles la cabeza. No hay otra manera de decir que están sin cabeza, sin sacarles la cabeza.
podríamos pensar. Porque también es una joda para el segundo hacer eso. No creo que sea tan fácil. Sacarles la cabeza uno por uno. Y que se vea el fondo Hay que atrás. hacer Primero el rotoscopía. problema del vestuario, ¿qué opinas de esa idea? Me gusta tu idea, me gusta full. A todos les pondríamos pantalones, un poco pantalones, podemos conseguir. Como cuadrado, decimos que debe de ser cuadrado, de repetido, de no sé, de estar muy cabeza cuadrada. Sí, sí. Entonces se va a ver full cuadrado, y todavía van a caminar así, ¿me entiendes? Lo que sí quisiera es que las piernas sí se vean, ¿cachai? Ya. Unas piernas largas con tacos de los modelos, puta pega full, De ley ¿cachai? se va a ver bacán, sí, entonces de ley hagamos Un eso. cartón. Y aquí está lo que tú decías, un almacén con los modelos de... Ya verás, quiero que los almacenes hay que definirlos bien cuáles van a ser. Ya. Ajá, también pensaba en una iglesia, hacer una iglesia. Una iglesia, el de los modelos, un centro de policía, el Colegio. gobierno, lo que se me ocurría full que tenía que estar un sistema político. El Palacio ahí. de Gobierno. La educación también. Plano, huevón, con una bandera estadounidense y abajo el ecuatoriano. Aunque también hay que limitarse un poco, yo creo que 5 estructuras máximo, porque se va a 4 máximo, por el espacio mismo del estudio. Es que si no le ayudas full porque hay sin fin negro en el estudio. Puedes hacer la 2 luna. acá y 2 al fondo, loco. Y al lado de la puerta de este lado. Luna Tiene y que ser a un lado, estrellas. a este lado la cámara se mueve y a este lado están las estructuras, ¿me entiendes? 1, 2, 3, 4. Tal vez 4. Verás que la puerta amarilla del man, hay que hacerle una estructura alrededor del plantel, que es la casa de este man. Una casa vieja, derruida, cualquier huevada. Y solo abrimos la puerta amarilla. Y. ¿De dónde cierra? Y las estrellas y la luna, ¿quieres? Ah, sí, pensábamos que en el sin negro. Es que con el segundo planteábamos que tampoco tenían que ser hiper altas las huevadas, sino que podrían ser Lo que yo chiquitas. pensaba es representativas, proyectar ¿cachai? algo en ese sinfín negro, que podría ser chévere. Interesante, Proyectar. Proyectar una luna, si quieren. Claro, eso decían como luz que se vea que está puesto, pero que sí lo ayude ahí. Yo creo que sí, igual. Todo ya el espectador cuando vea esto se va a dar cuenta que es un set y hace Claro. chistes. Claro, lo queremos que se note. Ajá, que es un set. Es construir. Verás, aparte en el expresionismo, antes de que él salga de la casa, él va a pasar de su cuarto a su sala. En la sala también se expresa el expresionismo. Pero vamos a hacer un expresionismo de los años. Un expresionismo clásico en el cual se expresaba a través de las sombras, Como Nosferatu. como Nosferatu, exactamente. Nosferatu. ¿Ya? Vamos a usar sombras, vamos a Pero es usar necesario que vaya a la elementos. sala, no nos ahorra tiempo que ya de una vaya ya. Piénsalo eso. Digo para usar más del expresionismo. La idea es que nos atrevamos a ver qué tal nos sale lo de las sombras para el ¿sabes qué? segundo. Dejemos eso al último, porque así podemos obviar eso, pero esto no podemos obviar, ¿entiendes? Porque aquí pasa todo. Dale. Igual el expresionismo, luces puntuales a la cara y solo se ve lo que se Full ve. maquillaje, al Full actor. maquillaje. Si le dan, no le dan. Algo así que Estaba leyendo que el expresionismo se dio porque los manes no tenían paraluces, entonces tenían que dibujar las sombras en los rostros, pues eran unas ojerotas, Claro, con el maquillaje. ajá, con el maquillaje. una sola luz, ¿cachai? Si se ve todo lo que pasa en una luz, ¿cachai? O sea, quiero que El Mieles mismo empezó con eso. Ajá. El Mieles, cuando empezó a hacer sus películas. porque quiero que de hecho Sí. tú, esto es full. Yo no sé qué tan cansado estarás, pues te pregunté cuando te pregunté. Porque quiero que pruebes, loco, de si fallamos me vale un huevo, si no, ponte a ponerle una luz en la cara, man, y mira qué tal se ve, güey. ¿Me cachas? Eso quiero. Ya, de uno. De hecho, vamos a tener todo el día para planear. Claro. Así que Sí, pero- cada plano. O sea, la historia no es muy larga, Lo ¿no? que sí quiero es que nos saquemos la puta por hacer cine. O sea, es una escena en todo el día. Entonces esa escena tiene que ser perfecta, cada detalle tiene que estar planteado, cada cosa, ¿entiendes? O sea, 1000 ensayos, tiene que estar bien. Ya, entonces nos quedamos con esto, ¿cuándo lo hacemos? Ya, déjame hablar con Genial. el Sierra. El domingo es el día que más desocupado está el estudio. Pero crees que Sí, ¿o no? baje el estudio, ¿por qué no será mejor donde el José que tenemos más libertad? Sí, también tienes razón. Pero entonces para eso necesitaríamos las telas negras. Estela es muy sí, ¿Dónde? ¿En qué otro set? en el del José. Yo pienso, ahí hay total libertad, podemos pintar el suelo de negro, de lo que queramos, estas baldosas podemos pisar, pintar. ¿Y donde el José hay set o qué es? Es Es un colegio, ¿no es cierto? Es un Es un aula. curso es más grande que esta sala. Sí, pero donde estuvimos filmando. Pero hay que barrer, hay que limpiar bien para no pintar el piso y no botar la entera. Ya pienso mejor.
No es fácil de pintar el piso. Pintar. Loco, eso pintaron en 2 papeles ante el piso. Entonces, El pintura primero negra ya está es bastante, espacio, ya ¿no? está casi todo de negro, solo un poco de llamas. O sea, pero las paredes ya no tienen, ¿verdad? No, tela negra. Es que Hay que igual, templar súper bien de las ajá, negras. igual esto que yo pensé nunca iba a ser pegado a la pared, esto siempre lo hace. Sí, como hacerse fin negro, ¿verdad? Templando las telas. Pero depende de qué tamaño sea. Las telas. No, el espacio. Sí, pero tampoco creo que entre mucho. Si entran las telas en tu set, José. Más El necesitamos. problema de ese es que no ¿Cuántas hay- telas? ¿En dónde dicen? En el set de José. Ah, sí. Digo, es que habría que marcar bien en dónde vamos a poner porque ¿cuántas telas negras tienen en 5? O sea, podemos pedir 2. Hay que hablar con el otro crew también. Otras negras creo que sí nos dan con las de Heidi. Ajá. O sea, sería que pedir unas Hay que hablar con el otro crew para que nos den de alguna manera ese día a Digo, para nosotros. que verás, en el José Todo. ponemos todo lo que es de cartón Ah, y chucho, luego no, atrás le mandamos las telas el día de rodaje. Sí. Así que, ya, entonces pidamos el coste de Ya, entonces ahí va a ser el teatro. Sí, el teatro va a ser el José. Ya, bacán. Entonces ahí podemos jugar más con lo oscuro ahí. Sí, ya, entonces ya, espérense, todavía hay algo que no me queda muy claro. El surrealismo, eso también es una construcción. El surrealismo y el realismo está cagado. No me devuelve mi guión y la verdad es que después de lo que me planteaste ayer me siguen saliendo cosas, ¿cachai? Y todavía no tienes claro. No. Debe terminar hoy. Vamos a rodar. Vamos a hacer Me parece bien, rodemos solo con la idea, ¿ves? Sin un Sí, guión. lo tenemos sin guión. Ajá. Oye, también es lo que, y de hecho es lo que va a pasar en el naturalismo, ¿no? Sí. Muy a lo Godard. Empezar- Vamos a plantear conflictos y no va a haber guión, no va a existir. Tener una idea y en base a eso. Y yo como el Juan Carlos es actor y como yo de que pretendo serlo, ya. Como el Juan Carlos ya va a ser Hay más galletas. estudio. Mándale ya adentro está todo para que te mandes como están mandando ese. Bueno, ya me he comido, ya me he comido. Ahí. Este man se acabó los snacks. ¿Qué les iba a decir? Entonces hay que conseguirse un horario, pero mañana ¿qué hacemos? A ver, lo que pasa es que es tan estructurado esto que de gana nos estamos haciendo un despelote. Yo hoy voy a construir el cuarto de arriba, ya va a quedar listo para ti. Ya. Para ti, ¿ya? Ya. Me va a quedar El teatro hay que construir. Ya, el teatro hay que seleccionar solo un día. El naturalismo, que vas a dejarlo así tal cual a todo eso. Claro. Ya, producción, vos tienes el mayor trabajo en naturalismo. Porque hay que hacer verosímiles. ¿cachai? Comprar. Sí, Sí, pero es ya. mejor si no sabes qué cosas vamos a comprar, nada de eso. ¿viste? Sí, claro, a eso me refiero como naturalista. Pero, catch, tienes que preparar una fiesta, ¿Fiesta de qué es? ¿Entiendes? ¿Qué? Es de graduación, ¿no? No, es de fin de rodaje. Vamos a hacer una fiesta. ¿Qué por fin de tiene que rodaje. venir? ¿Cómo prepararías Tus una amigos fiesta tienen que de- venir, ¿no? Sí, ¿Les yo, parece? yo les llamo a mis amigos. Hazte una invitación en Y el José Facebook, ya sabe y qué te debe mando de una hacer. invitación. El José ya no va. El Juan Carlos. No, el Juan Carlos. ¿Quién va entonces? ¿El Juan Carlos? El Juan Carlos. Camacho, ya. Sí, él va a ser el animador de la fiesta, porque el Catch la va a organizar. Sí, porque él es el productor y vamos a hacer una fiesta por este fin de rodaje. El Juan Carlos también va a organizar la fiesta, él es animador. Él va a animar la fiesta, porque él va a tener un objetivo respecto a esta Necesitamos fiesta. parlantes. Tengo un parlante, de hecho eso le mismo les decía, vea, vamos a acabar el sábado toda esta mamarrachada con la fiesta, entonces todo se va a quedar armado. Los titulares van a dejar las cosas y vuelven porque se va a quedar toda la gente y vamos a cantar un rato en el karaoke, vamos a hacer una fiesta de verdad. No, en serio. Sí, caerá. Ya, entonces. Caerán, son del frío. Caerán. Qué estupidez. Naturalismo ya está. El realismo, por lo menos para construir el escenario, ¿dónde va a ser el realismo? A ver, el realismo, hoy estaba viendo si podíamos hacerle más cerca de aquí porque casi todo lo hacemos aquí. Sí me hubiera gustado, pero ¿Y no podemos hacer en el de abajo? es que es más clase baja. ¿Quieren ir a ver de una vez? ¿Qué pasa en el realismo? Eso no me contaste todavía. Espérenme un rato, voy al baño. Esperen, vamos a coger el billete. Este baño es... Ese cacho. Ya te terminan todas las Ay, galletas. yo cuando vine antes de ayer esto estaba por aquí. Ese cacho ha sido. Ya no hay galletas. Revísale los bolsillos.
Una de galletas, güey. Yo te comí todo el No dejaste ni una galleta de... Ni chocolate, nada, aquí todo. Hay hasta un chicle. Este plano secuencia está una vez, te voy a subir a YouTube. Ya va 20 minutos. Aquí hay más galletas, güey, no Ferran. Ya, ¿Eh? ya me he comido. Dale al segundo, güey. Cómete. Yo sí me comí. Gracias. Ese Carlos está que rebusca y ya va a comer. El Carlos se acabó todas las galletas. Bueno, que no. ¿Cómo se va a llamar esta película? A ver. Se va a llamar Haciendo un cuerpo. Cash el ladrón. Ladrón de galletas. Ladrón de caramelos. ¿Qué cuesta, ves? ¿Qué es eso? ¿Sunbirds? Ah, Ya va. ¿cuál es No tiene rufles ya. Ya se acabaron ya, de verdad. Estoy a comprar una funda y hacerla. Y la salsa, hijo de puta. Vamos al cuarto de abajo a ver qué tal. Vamos. Sí, vamos. No les da miedo a los perros, ¿no? No pasa nada. O sea, solo te joden los Y uno de esos perros no había mordido a un amigo de Fernando. Sí, pero porque estaba jodido. Tal vez en esa maqueta, aunque parezca tan simple, me demoré tanto en hacer esa publicidad. 12 horas de vida tienes para armarla. Si la de chiquita me demoró unas 5 horas, pues no sé, me de dónde fue. ¿Y por qué hiciste el maqueta, güey? Porque decía, si no lo hago, no me van a entender. Ve, esto es tranquilazo y esto te muerde. Un tranquilazo. Perro que no ladra así muerde. ¿De qué chuchas es ahí, weón? Ya te has de ver orinado. Espérate. No. Oye, ¿por qué estás así? Esto es una bodega. Sí, lo hacen. ¿Y por qué? Es una bestia. Sí, está mal. Oye, ¿qué puede ser en vez de la prueba, no? Pero parece más clase baja, weón. No podemos hacer lo que queramos aquí. Ajá, es una bestia. Podríamos unir esta casa y mi casa y hacer un laberinto Y inmenso. esto está medio Sí, está buenazo. expresionista, Sí, full. Todo esto está buenazo. Oye, ya, que de aquí salga el mapa. Que sea la sala. Por eso les digo, esta es la del expresionismo antes. Acá hay una bastante. Sale de este cuarto, sale del cuarto de allá y entra a su sala y bueno, sucede lo que sucede. Sí está buenazo este túnel. Ajá, ¿Este es el cuarto del expresionismo? Ya no se caché. Este de acá podría ser Es realismo. que el man sale del mismo cuarto, sí. De arriba. Pero sale. Este que sea el realismo. Ajá. Sale ahí, sale. No. Con el tercer león se va a despertar. Aquí, No, realismo. sale acá No, realismo con Carlos. y de ahí Pero sale este a es la el plaza. expresionismo. De ahí sale la plaza. No, Sale a la pero- sala y de ahí sale oye, la Carlos, plaza. pero solo ¿Viste la lo parte que de hacía? allá es expresionismo, esto de aquí aprovechemos para hacer el realismo. Entonces hagamos aquí mismo todo. El realismo. Que esta sea la sala del realismo. Ahí la cocina y aquí hacemos una sala. Ajá. ¿Y qué Ajá. va a pasar? Todavía no tienes claro qué va a pasar en el realismo. Sí, tengo claro qué va a pasar, pero quiero que lean el guión porque ustedes pico vale ver. Ya. Quiero que lean el guión. ¿Cuándo leemos? Aquí al realismo. Ya, verás, en el realismo hay que construir una realidad, Está ¿verdad? buenazo esto, güey. ¿Cuál es esa realidad que debemos de construir? Hay un rifle. Cuando usted se va a matar el león. Y se, No, y ya se sé, queda sin ¿sabes? cabeza, En güey. serio, un cague. Cuando el pin corte y sale humo, ¿no? Ajá. Como en el antero. Sí. Como aquí. No, pues corte y ya no están. Eso como sabían hacer Ajá. antes. Como hacían en Hechizada, ¿te acuerdas? Solo cortaban y ya no estaban. Como en los pedazos también. Ajá. No solo ellos la mitad. Ay, desapareció. Y todos, wow, de haber dicho en el Después cine. que cambia la luz, güey, que cambia un poco la cámara. Cash, te estoy apuntando.
Muere pues. No. Oye, no sé qué tan expresionista debe ser, pero el rifle que el man saca de aquí es uno de verdad, ¿no? Es una K-47 con balas y todo eso. La producción, es bien producción. Hay que hacerlo. ¿Una Aqua o una Uzi? Ya, en realismo, muchachos, enfoquemos. Yo creo que serviría más la Uzi. Entonces el realismo es aquí, pero dices que es una clase medio Medio baja. baja. ¿Es media o es baja? No, en realismo es clase media. Tiene una actividad que va a hacer aquí la Carla Yentes, va a estar cocinando y bueno, sucede un acontecimiento aquí. Todo tiene que ser desordenado, Diego, es una de las cosas de aquí. El man tiene que expresar esto que está... Hay que llenarle de muebles también, ¿no? Es como la atmósfera de la típica casa de una familia disfuncional. Desorden.